Venga y le cuento, donde las noticias de la semana cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la directora del programa, Juanita Guzmán, y con el productor, Paolo Arengas. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a 2026 con muchas cosas. Les doy un caluroso abrazo y vamos a ir saludando a las personas que están el día de hoy conmigo en la mesa. Empecemos por Paolo. Paolo, ¿cómo vas? ¿Qué tal esa mañana, esa madrugada del día de hoy? Por favor, Juanita, buenos días para ti. Un poco congelados, oye, con algo de frío, pero muy felices de volver. Estamos muy expectantes de todas las cosas chéveres que tenemos preparadas para ustedes en este 2026. Y bueno, vamos a ver justamente cómo arranca esta primera emisión oficial de Venga y le cuento en este nuevo año. Así que gracias. Ahí está la invitación, Juanita. Síganos en redes sociales, arroba Venga y le cuento P, y también sigan las redes sociales, obviamente, claramente, de su aire. Y hoy no estamos solos, ¿no, Pablo? Hoy está toda la camada Con completa acá de Venga y le cuento y seguimos acá con Vale. Vale, ¿cómo estás? Hola, yo estoy muy, pero muy emocionada de comenzar un nuevo año con ustedes y más con, en tan pocos días ya he dejado mucho de qué hablar este año, entonces me encanta. Este año ha estado potente, potente, potente. ¿Y Doni, cómo vas? Contento de arrancar un Doni, 2020. se te escucha un tricito entrecortado. Espérate, a Y ver. ahora ya no se te escucha. Problemas técnicos, señores y señoras, eso no falta en el 2026. Un aplauso por eso. Es la magia del streaming en vivo, por favor, que no se pierdan las buenas costumbres desde pandemia. Por favor, por favor. Doni, segundo prueba de sonido. No. No, ¿Y si bueno, desconectas los audífonos? Ahí ya se escucha mejor. Sí, sí se claro. escucha. Es que en el otro ni se escucha. Mi chica, bueno, entonces muy buenos días, estamos contentos de arrancar un 2026 nuevamente en enero como se debe, un enero de arranque muy pero muy sustancioso, o sea, salimos de un diciembre donde uno sale de comer así, sale gordito, y entra enero repleto de noticias para terminar de llenarlo a uno. Exactamente, así que pues ni más ni menos, sin más preámbulo, nos vamos con nuestros titulares. Bueno, y justamente agradeciéndole a todas las personas que poco a poco se van conectando o que se van a conectar a ver nuestra emisión, porque aunque ustedes no lo crean, también nos ven y mucho cuando no estamos en vivo. El listado de noticias para este día 27 de enero será el siguiente. Vamos a estar hablando de Nicolás Maduro y la intervención. Esta noticia, yo por acá tengo, esperen a ver, es que lo tengo, acá está. Esta noticia toca tomarla con pinzas. Ahí ustedes ven esta pincita, este sacapelos, este depilador, toca tomarla así, porque o puede ser intervención, o pudo ser secuestro, o pudo ser extracción, como dicen otros medios, de Nicolás Maduro del territorio venezolano, ahora recluido en los Estados Unidos y en medio de la espera de los juicios. Pero ya en un momento vamos a estar hablando de las implicaciones y todo lo que ha pasado alrededor de ello. También otra noticia que toca tomar así con pinzas, con esta pincita, será la subida del salario mínimo. ¿Cómo es eso? ¿Con qué se come y para qué servirá? Además de que estaremos analizando el beneficio o el maleficio del aumento del mismo para los trabajadores en este 2026 y a quienes. No es que a todo el mundo le quedó el salario en 2 millones, no, eso ya lo vamos a estar detallando. También, paralelo a eso, vamos a estar hablando de el salario de los congresistas, porque muchos dicen, no, yo quiero que me bajen el salario y esto y lo otro. Y bueno, les tocaron el bolsillo y hubo reacciones tanto positivas como negativas. Y por último, también vamos a estar abordando el tema de las encuestas. Nuevamente las encuestas, ustedes saben que a Venga le cuento, nos encanta hablar de las encuestas y el impacto que han tenido en las campañas presidenciales, porque en pleno enero, si mal no estoy y la memoria no me falla, ya hemos tenido tres
resultados de encuestas que van empezando a perfilar un poco cómo será la campaña presidencial que está entrando a su recta final antes del primer pistoletazo que será en el mes de marzo. Bienvenidos. Y empecemos entonces. Vale, empecemos con qué pasó en Venezuela, un muy 3 de enero a la madrugada, uno está pasando fiestas, uno está pasando la felicidad de diciembre, que un diciembre raro porque cayó un año nuevo raro cayó y preciso un jueves, viernes algunos trabajaron, sábado la gente está como un poquito más descansada. ¿Qué pasó, Vale? Bueno, realmente no podemos dejar pasar esta noticia sorpresiva que nos cogió a inicios de año, así como tú decías, el 3 de enero, perdón, y es prácticamente todo lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela, que es una relación diplomática que lleva décadas. ¿Qué pasó? Bueno, el gobierno de Trump extraditó a el expresidente Maduro prácticamente por 3 delitos: narcotráfico, tráfico de drogas y por pertenecer a bandas criminales como el Cartel de los Soles. Pero también se llevó a su esposa. Y ahorita lo que está pasando es una transformación inmensa. Al inicio se tenía como evidencia una intención por parte de Estados Unidos de transicionar a una política democrática. Pero ahorita lo que se evidencia más es que Estados Unidos simplemente quiere el petróleo o los recursos que lo pueden beneficiar y que están en Venezuela. Aquí voy a dar unas claves históricas, y es que prácticamente en 1914, cuando Venezuela descubre el primer lugar abastecido de petróleo en el estado de Zulia, los primeros en invertir en infraestructura y en explotar fueron las empresas estadounidenses. Así comienza una relación un poco más cercana, y más cuando Venezuela en los 30 se convierte en el mayor productor de petróleo en el mundo. Comienzan a ser socios energéticos muy cercanos, pero luego Venezuela comienza a cambiar paulatinamente su estructura política para nacionalizar el petróleo. Aquí ya comienza un pequeño distanciamiento y al final, pues con la llegada en el 99 de Hugo Chávez, todo comienza a cambiar por su crítica hacia Estados Unidos como el imperialismo norteamericano. Es una historia muy larga, pero ahorita, ¿qué está pasando? La presidenta interina, Delcy Rodríguez, está cambiando prácticamente toda la política, está reformando, y hay un punto clave. Se está reformando una ley de hidrocarburos que estaba presente en el 2006, que se llamaba Ley Orgánica de Hidrocarburos. Lo que hacía esta era prácticamente quitar las concesiones, la explotación y darle control total al Estado, en donde los tratados de explotación con empresas extranjeras funcionaban a partir de una jerarquía. Entonces, el Estado era prácticamente el jefe y las empresas extranjeras eran subordinados. Ahorita lo que se está cambiando es darle más participación a empresas privadas, menos ingresos estatal y control al Estado, es decir, más flexibilidad. Aquí ya se evidencia absolutamente todo, pero quiero saber ustedes qué opinan sobre lo que está pasando, si realmente hay una transición democrática o qué es lo que va a pasar. Wow. ¿Quién quiere empezar? Siento que Déjame, así como Pablo, con pincitas. déjame, sí, es que depende, es que a estos días había escuchado una frase, chicos, que era: depende de cómo lo mires y depende de cómo lo tomes, y creo que este caso puede ser muy similar, ¿no? Para nadie es un secreto, y uno sondeando en redes sociales se encuentra que los mismos connacionales venezolanos han dicho, pues, a ver, no nos sorprende que vengan por nuestro petróleo, por nuestros recursos, estamos en Sudamérica. Pero el tema también es que hay una sensación en el vecino país de que las cosas pues finalmente nada han cambiado. El tema que tú también mencionabas con Delcy Rodríguez y el nombramiento pues de la asamblea.
al inicio como ver una especie de colofón y teléfono roto, porque ellos desde la interna del gobierno o del régimen de Maduro hablaban de que aquí no había pasado nada y que ellos iban a seguir, y ya después fue como, oye, sí, no, sí, estamos atentos y esperamos una transición democrática, bueno, en fin. Pero el que realmente está impactado, o lo que realmente, y es el ciudadano de a pie, ese que nos encontramos lamentablemente pidiendo ayuda en la calle o buscando trabajo, porque ha sido parte de la ola migratoria, es el que está toda la expectativa. Las estimaciones hablan, de hecho, que esta captura en algunos casos puede generar tanto un efecto como positivo como uno negativo, y esto derivaría en función de que se presentara un conflicto interno en el vecino país y generara una segunda ola de salida de los connacionales. Recordemos que Venezuela cuenta con alrededor de 8 a 10 millones de personas que están por fuera de su país, abandonando su frontera a raíz de este régimen de Nicolás Maduro. Así que el año, si bien arranca apenas, es una noticia que nos toma arrancando el año, seguramente habrá que analizar desde todas las aristas. Recordemos también el efecto de María Corina Machado, ¿no? Que muchos pensaron que ella iba a ser como la persona que iba a quedar. Termina Donald Trump diciendo, no, sí, pero no, gracias. Ella va y le lleva incluso la medalla del premio Nobel. Incluso en Oslo se molestan por este gesto, que rompe un poco la diplomacia, pero Trump dice, no, tú no eres. Entonces aquí uno dice, bueno, finalmente volvemos a jugar a las marionetas, y el gobierno norteamericano, a su interés, a su acomodo y todo lo demás, pues seguramente va a ser el que termine poniendo la persona con la que a cargo termine sumando eso. Y una cosa que me llamó la atención, ya para darles paso, es que él dice que la deuda de Venezuela con Estados Unidos es muy grande. Y por eso se recurre a este método de pago, que es precisamente el petróleo. No sabemos qué tan grande es, pero lo que sí se estima es que con Maduro, para que se hagan una idea, estimación de barriles de petróleo diarios, 1 millón de barriles de petróleo con Maduro. Con la llegada de Donald Trump y con la intervención de Estados Unidos, la meta es llegar a los 2.800.000 o 3 millones de barriles de petróleo al día. Venezuela tiene reservas, en teoría, para 100 años. Vamos a ver hasta cuándo duran estas reservas con esta triplicación de la extracción del petróleo. Claro, yo quiero leerles lo siguiente, porque ahorita Venezuela está en un limbo muy interesante. Entonces, miren, dice, sin embargo, el futuro del mando de Venezuela todavía es muy incierto. Por un lado, Trump dijo que Estados Unidos administraría el país. Un día después, Rodríguez juró como presidenta encargada. En paralelo, el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia hizo un llamado a la serenidad como presidente de los venezolanos e instó a las Fuerzas Armadas de Venezuela a hacer cumplir la victoria electoral que, según alegan, y su movimiento político, y obtuvo pues las elecciones el 28 de julio del 2024. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, todo el mundo se está peleando por un pedazo del pastel de Venezuela. Y me parece muy interesante, pues porque ese acecho que tuvo Estados Unidos antes del golpe final, ¿no? Entonces empezó con sus buques, empezó a las orillas del mar, empezó tirándole a lo que se moviera en el mar, que hasta pues tuvo pues varias víctimas mortales, que por su supuesto cartel de los soles, que ya se dijo que no existía el cartel de los soles, porque una de las cosas por las cuales también se los llevaban eran por el supuesto cartel de los soles, que él era el que comandaba y un montón de cosas, y el cartel de los soles no es como nuestra determinación acá de, no sé, de camino, algo así, como es una determinación un poco coloquial que se le dice a las pandillas que no tienen algo organizado, se le dice como no como cartel de los celos, sino tienen pues como ese significado. No es que sea un cartel como tal, establecido, constituido, que tenga un líder y bueno, y todo eso. Y ya por último, me parece muy curioso la forma en que lo extrajeron, porque se supone que Venezuela está con muchas mejores armas, que tiene muchísimo mejor armamento y está muchísimo mejor preparado que Colombia, porque ellos tenían un aliado muy estratégico que era Rusia, y que ellos le estaban enviando pues unos mejores cargamentos, unas mejores armas para combatir. ¿Cómo es posible que la operación sea tan fácil? O sea, a mi parecer, siento que ahí hubo algún trato,
o lo entregaron, o no sé, en serio, alguien muy, pero muy cercano a él lo entregó, pero eso está supremamente raro. Pues no es tan raro, joven Juanita, porque estamos hablando del país de las películas, o sea, donde salen los guionazos. Y no es por mamar gallo, pero hay que ver la película Argo, que está supuestamente inspirada, ¿no?, en una historia real de una operación militar inventada sobre una operación periodística. Aquí yo sí también siento lo mismo, claramente hay una traición dentro del gobierno. No es para mí tan difícil de dilucidarlo, porque no es la primera vez que Estados Unidos interviene en otro país. ¿Dónde está el meollo? Que ellos se han dado cuenta que se equivocan al hacerlo de manera militar, a lo bruto, perdóneme la expresión. Yo creo que internamente eso se negoció, eso se habló con alguien. También es sorprendente que en cuestión de minutos no, una operación de 3 horas, hayan entrado helicópteros, no haya nadie avisado, radares. Claramente las fuerzas militares tienen que ver para mí también. Ellos aceptaron que eso pasara. No recuerdo el nombre del señor que es líder militar en este momento de los venezolanos, del ejército. ¿Me recuerdan su nombre particular? Voy. Diosdado Cabello. Gracias. Ah, Él, por ejemplo, sale, hacen los videos, hacen todo el show Diosdado Cabello. Luego Delcy Rodríguez aparece aún dentro de, pues, siendo la vicepresidenta, la presidenta encargada, si lo quieren ver así. Todo está negociado. Realmente esto es un show muy bien armado por parte de Estados Unidos, buscando principalmente pues sus materiales, ¿no? Ya lo habían dicho. No solamente petróleo, también está el coltán, también está el oro. Venezuela es un país que debajo tiene muchísima riqueza y no hay que olvidar que del otro lado del mundo pues hay un estilo de vida donde llega un punto donde ellos ya no saben qué es trabajar. Los que trabajan son los inmigrantes, pero esa riqueza no va a durar. Está sobre la base de un material que se acaba. Que todo el mundo le eche un ojito a Venezuela, eso es normal. No solamente Estados Unidos, obviamente quiere expulsar la influencia rusa y China. Entonces es un juego de Risk donde están rompiendo las reglas, donde no juegas con las tarjetas, sino que yo decido a dónde paso. Eh, Siento finalmente, para redondear y terminar, que el debate, más allá de eso de verdad, de todo lo que está pasando, es la soberanía de cada país. Porque no hay que olvidar que aquí internamente alguien dijo, ay, sí, vengan y hagan lo mismo. ¿A cuenta de qué? Eso está muy mal y es un debate de verdad importante hasta qué punto estamos dispuestos a permitir que una nación, por plata, por nombre, por lo que usted quiera, pues ingrese y se apodere de lo nuestro. Además, y teniendo en cuenta más lo del discurso del primer ministro de Canadá, por allá en Davos, que él resumió muy bien cómo está funcionando el juego de poder hoy en día y es a eso a lo que debemos enfrentarnos. A mí me parece, para mí Estados Unidos siempre ha sido como en la historia, ¿no? Como el diablito, como el que le dice a la gente qué hacer detrás, como el organizador, el orquestador, el de la marioneta, el que mueve la marioneta. Y al ser tan de frente, como que se le quita un poquito esa carátula que ha hecho por años, porque recordemos que las dictaduras latinoamericanas fueron gracias también a Estados Unidos por quitar el socialismo. Entonces, a lo que yo voy es que ya esta vez no es un Estados Unidos por detrás que está moviendo sus hilos, sino es un Estados Unidos de frente y lo que tú dices es verdad. Ya empieza y no solamente ahorita lo que está pasando en Estados Unidos, sino lo que está pasando en Groenlandia, es como, entonces Estados Unidos tiene la capacidad de meterse a cualquier país, a hacer lo que quiera y no pasa absolutamente nada. Creo que más que porque sea Venezuela, si bien Maduro era un buen presidente, él se había robado las elecciones, seamos francos, porque esas elecciones, y no una vez, sino varias veces, todo lo que hizo con el mismo país que les echó prácticamente los tanques encima a su gente, desplazó muchísimas personas y bueno, y todas las cosas, no quiere decir que la mejor forma sea que un país externo entre y quite toda la soberanía por eso mismo el éxito, entre comillas, de las dictaduras, porque era gente de su mismo pueblo que se levantaba contra ellos y los sacaban, no gente externa que entraba y los traía como si fuera fácil entrar al patio de juegos y ya. Ahora, hay que ver que esa parte es peligrosa, ¿no? Que me corrigen si no fue en Nepal donde los jóvenes se alzaron por el tema de que les cortaban el internet y eso terminó, pues también una situación social terrible, ¿no? Muerta la señora quemada, la primera dama, pues hay que también cómo controlar eso, pero
sí es verdad que Estados Unidos está cruzando un límite donde no le importa nada en cualquier país del mundo y Venezuela yo siento que lo cogieron como, este se deja, ¿por qué? Por el presidente, ¿no? Que Claro, y tenía. porque hubo un consenso, claramente, con Sí, Rusia. ahora, perdón, no, quería decir Dale. que además te justifica sobre la base, pues de que es que en la época de Maduro era tan terrible la situación, me perdonan este pequeño chiste, pero cuentan que en la época cuando Maduro llegó, la gente iba con la carretilla llena de plata, ¿no? De muchos billetes. Entonces entraban a la tienda, dejaban la carretilla ahí y cuando salían encontraban que solo se habían llevado la carretilla. O sea, se robaban la carretilla y dejaban los billetes ahí tirados. A ese nivel era como la pobreza de Venezuela. Entonces hay que tenerlo en cuenta que se justifica el que se lo hayan llevado, pues básicamente por cómo manejó las cosas. Y cierro diciendo que también la jugada de Trump demuestra su interés de ser como el presidente del mundo, ¿no? A lo más Futurama, porque se inventó por allá una nueva junta de paz, donde básicamente ellos quieren decidir cómo va a funcionar el juego. Esto también está complicado. Me hiciste acordar de cuando hablamos de la FIFA y la ONU con Vale, también creo que estuvimos en esa discusión de Sí. quién era más operante y quién era más inoperante. Llegamos a hacer chistes bastante fuertes con eso para el horario en el que estamos. Pero recuerde que la segunda parte de esto, o sea, listo, ya hablamos de Estados Unidos, a mí me deja pensativo lo que pueda pasar con las Guayanas. Siempre, alguna vez les hablé del Esequibo, que es ese territorio en litigio. Y acuérdense que o sea, en esta especie de Black Mirror, haciendo alusión a la serie, ya que estamos hablando hoy de series y películas, está Groenlandia en el camino, ¿no? Groenlandia y ahí la cuestión puede ser escalada un poco mayor. La OTAN se puede estar metiendo también en la mitad, porque pues ya los comentarios hacia Groenlandia, hacia esta parte norte y este territorio que le pertenece pues a Dinamarca empiezan a ser cada vez más fuertes y ahí podríamos tener tarde que temprano una segunda intervención o una segunda parte de esta expansión imperialista, colonialista, como dirían algunos en estos días. Yo De no creo, hecho, perdón. aquí, bueno, digo algo chiquito y es que no sé si ustedes vieron, pero hace ya un tiempo el presidente de Rusia, Putin, dijo, puede que haya una tercera guerra mundial y yo me estoy preparando para ello. Entonces, es alarmante y precisamente pues con todas las jugadas que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Que precisamente como ustedes lo dicen es, o sea, quiere llegar a ser la mejor o la mayor o la única potencia mundial y me recuerda a esa South Park como muestran a Trump. Ay, es muy chistoso, pero es muy cierto. Y todo el mundo, ahí incluida Machado, es como, bueno, a mí no me escogieron como presidenta, o sea, democráticamente sí, pero el presidente Trump no, pero no importa, yo le hago caso, le doy mi Nobel de Paz, bla, bla, bla. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y es algo al que se le debe poner mucho cuidado para no llegar a una tercera guerra mundial, si en dado caso puede pasar. ¿Saben una cosa? Lo que pasa es que el panorama o el tablero del ajedrez político cambió. Ya que voy con eso. Antes el mundo estaba dividido en dos, estaba dividido entre Rusia y Estados Unidos, que fueron los que se dividieron la torta cuando pues ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? La cuestión es que ellos no se dieron cuenta y no prestaron totalmente atención que entró un tercer combatiente a la campaña o a mirar un poco cómo coger el mundo y fue China. China les empezó a coger muchísima ventaja tecnológica, ventaja económica, ventaja en cualquier forma en la que ustedes lo quieran ver. Y en este momento se dice que una de las conversaciones que tuvo Putin en esa reunión que tuvieron el año pasado, ¿se acuerdan? Fue un poco eso. Prácticamente, si ustedes se dieron cuenta, con la salida de la IA que estaban sacando, le estaban invirtiéndole muchísima plata a ChatGPT, a Gemini, llega DeepSeek, que es la IA de las chinas, totalmente por debajo del promedio de los costos que ellos estaban gastando abierta para la gente. Entonces ellos dijeron, espere porque nos estamos bloqueando y aún bloqueándolos, ellos están haciendo maravillas. Entonces, uno de los contrincantes que siento que puede ser una tercera guerra mundial nuevamente no es como se esperaba en algún momento que decían, no, la tercera guerra mundial va a ser por el agua, que no sé qué. Siento que la tercera guerra mundial nuevamente va a ser por quién, y perdón por la expresión, que va a ser quién lo tiene más grande y quién tiene el poder. Y en este caso es saber, en serio, es saber, pues si China
China y Japón les llegan a los talones a unas potencias como de Rusia y Estados Unidos uniéndose, porque este consenso de que cojan Venezuela y que prácticamente tengan Ucrania, eso quiere decir que se repartieron nuevamente el mundo, se repartieron nuevamente eso para llegar al tema. Y ya para cerrar, quiero decir algo. Me pareció algo muy curioso para cerrarlo de la parte de la presidencia de Estados Unidos, y es que yo estuve en estos días leyéndome toda la constitución política y dice que cuando el presidente de la República de Colombia llegara a perder las capacidades por muerte, por salud, por no sé, algo de justicia, la persona que le preside pues sería la vicepresidenta, claramente. Pero si llegara también a ser el hecho de que tampoco está la vicepresidenta, tiene que ser una persona escogida de su mismo partido, como de su misma línea. No es como que la oposición llegue y ponga un presidente porque ya no hay el presidente que había ganado en esa línea. Siento un poco lógico en este orden de ideas que tras la extracción de Maduro no entre como tal la oposición, sino que se hagan nuevamente elecciones justamente para que el proceso, entre comillas, sea un poco más limpio. Pero bueno, ¿quién quiere hablar? Yo los veo muy pensativos. No, no, yo quería decir simplemente respecto a todo lo que estamos diciendo, que el orden mundial efectivamente ese partido y está muy bien que todas las naciones que no son países desarrollados o potencias tengan más alternativas, que o me voy a la derecha o me voy a la izquierda, ¿no? Jugando aquí como el tema de las corrientes. Puedo escoger en China, puedo hacer negocios con Rusia, yo debería poder hacer negocios con África, sin que tenga el más fuerte de mi continente diciéndome, eso no se hace. Por un tema de paz, no, ¿cómo le diría? ¿Libertad? Por un tema de equilibrio interno de un propio país para poder ser realmente soberano e independiente, pues tiene que tener la posibilidad de decidir cuál es el rumbo de su país. Uno de los grandes problemas de Venezuela también para no poder ser un país libre y decidir qué hacer con sus riquezas está en las sanciones que Estados Unidos le impone. Y si no las quiere directamente Venezuela, las que le impone a los que tratan de negociar con Venezuela. Eso ha hecho pues que el país haya llegado a niveles de pobreza por encima del 80%. Es esa dependencia de pues, de un papá, de un hermano mayor, de un jefe, que es lo que los tiene mal a los países en desarrollo. Entonces, creo que es una buena alternativa que rompamos con ese estigma, aunque ya estaba roto, solamente que se mantenía como la hipocresía por el tema de entrar en una guerra. No creo que lleguemos a una guerra mundial, esto sí es opinión mía también, por el petróleo. Yo estoy seguro que va a ser el agua cuando se den cuenta que ese recurso se acabó. ¿Vamos a tener unos buenos años de paz? Yo todavía creo que sí, paz entre comillas, pero un nivel a escala global yo lo veo lejos y va a ser por el agua. Ok, Paolo, reflexiones últimas para pasar al siguiente tema. Justamente estaba haciendo como un sondeo también en redes sociales mientras los estaba escuchando más puntualmente en la red social de la X. Y recuerdo muy bien que esta semana ya se pronunció Alemania, creo que ya se pronunció Polonia, creo que ya se pronunció Italia. Se habla de un posible boicoteo a la Copa del Mundo, que va a ser en su mayoría en los Estados Unidos. Y obviamente esto empieza a tomar fuerza en las últimas horas. Al parecer hubo una reunión en FIFA con Estados Unidos porque se han realizado 17.000 devoluciones de entradas para la Copa del Mundo por parte de personas que vienen de Europa. Es decir, que puede generarse una ola a raíz de estas tensiones y esto puede pues obviamente impactar fuertemente a la economía norteamericana en un rubro en el cual está también buscando ser el centro del mundo, pero que podemos, más allá de que sea fútbol o no, es un gran evento que tendremos este año, conectarlo un poco con el malestar que muchos movimientos sociales, minorías e incluso pues, representantes gubernamentales como Alemania, por ejemplo, están teniendo ante lo que está haciendo en este caso Trump. ¿Cómo se junta todo? Vale. ¿Qué tienes para cerrar esta noticia? Yo siento, bueno, aquí quiero agregar un poco lo que decía nuestro compañero, y es que, por ejemplo, con Chávez, él sí de una llegó para diversificar el comercio del petróleo y dijo, bueno, no quiero depender de Estados Unidos, no quiero que Venezuela dependa de Estados Unidos, vamos a ir con India, con China, con Rusia, etcétera. Pero ahí va el problema, y es cuánto poder tiene Estados Unidos, porque hasta ahorita pues vemos que ha llegado a fases muy extremas,
y solamente por eso, por tratar de ser el único, por ser el protagonista. Entonces siento que también nosotros deberíamos pensar, y más que todo en coyuntura de elecciones, quién debe estar en el poder. Eso es Eso todo. es muy bueno. Yo quiero decir que, si se dan cuenta, muchas personas, muchas entidades se proclamaron al respecto, ¿no? La ONU, entidades que han creado Estados Unidos, y siento que todos lo sabíamos como en chisme de pasillo a voces bajas, como que ellos crean las instituciones, crean sus propias reglas y no las respetan, ¿cierto? Como el tratado estadounidense de que cada país es libre y es autónomo y tiene su independencia y bueno, y todo este tema, pero a la hora del té esto no es real. Y creo que Donald Trump ya es muy descarado de frente, decir, prácticamente nosotros nos invertamos las reglas, las podemos quebrantar y prácticamente no pasa nada. Hay algo importante, y es que yo siento que Estados Unidos es como el niño, esto es como un juego de niños, desafortunadamente, y es como, es que me cae mal, y si a mí me cae mal, a ti también te cae mal y tú no te puedes meter con él porque a mí me cae mal. Y es tonto porque lo que dice Donnie es verdad. Uno de país soberano debería escoger con quién realmente puede o no puede hacer negociaciones, independientemente de lo que sea. Si a ti te cae mal es problema tuyo, no tiene que ser problema mío directamente. Y finalizar, me parece muy irresponsable, y me encantaría que las personas que lo dijeran me vean. Me parece demasiado irresponsable que hayan personas que, porque a mí no me cae bien el presidente, que porque a mí no me cae bien su partido, porque no me cae bien la izquierda, entonces quiero que entren a mi país a extraerlos sin importar el costo que eso traiga, sin importar la violación de soberanía, sin importar los muertos que eso deje, porque no han hablado de los muertos que dejó la extracción de Estados Unidos, que hubo. Entonces, a lo que yo voy es, gente, a diferencias de Venezuela, Petro fue escogido por el pueblo, no fue impuesto, no se quedó, no está perpetuado en el poder, ahorita él termina, por ende, él está porque democráticamente lo escogimos y lo pusimos. No quiere decir que entonces, que porque a usted no le gusta, entonces usted apoye que venga un país a quitarnos la soberanía y lo venga a extraer. A mí me parece supremamente una falta de todo, una falta de ni siquiera, porque no se mide en elecciones a ver qué pasa, en vez de poner más bien a decir ese tipo de cosas que me parecen muy responsables. Voy a agregar Listo. algo chiquito. Claro que sí. Relacionado a lo que tú dices, he hablado con varias personas que están decidiendo votar por cualquier persona de derecha, más que todo Abelardo de la Espriella, quien es como el que le está haciendo contienda directamente a Iván Cepeda, simplemente porque la izquierda no gane presidencia. O sea, sin mirar las propuestas, sin mirar qué es lo que dice, qué está mal, qué está bien, solamente para que la izquierda no llegue al poder. Y eso sí me parece alarmante, crítico, porque es necesario no llegar a un Estados Unidos, por ejemplo, con Donald Trump y todo lo que está haciendo con inmigrantes. Entonces, ahí va otra reflexión. Exactamente. Pues sí, hay que dejar tanto la botas, la verdad. Y bueno, vámonos con el segundo tema porque este nos apasionó un poco. Y es, ¿qué pasó con el salario mínimo, Donny? ¿Cómo Pues así que depende nos de subieron el cómo lo salario quiera mínimo? ver. Pues su merced, vea, conectando con eso de la de Mebotas, para algunos eso es un tema como de la media al pueblo, porque pasado 29 de diciembre el presidente Gustavo Petro, a menos de terminar unos cuantos, como 7 meses, 6 meses de terminar su gobierno, decretó el aumento del salario mínimo en un 23%, lo que hace que la remuneración esté sobre los 2 millones de pesos, sobre una base que usted divide, salario básico de 1.750.905 pesos, más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, que en la práctica el auxilio de transporte realmente no se cuenta como un salario, pero entre las dos nos da los 2 millones de pesos. Así que, ojo, porque si le da miedo salir con platica en el bolsillo, prepárese. Ahora, eso es positivo para una parte. Los trabajadores, por ejemplo, que ven este incremento como algo que les devuelve la dignidad a un salario que ha venido perdiendo poder adquisitivo con el pasar del tiempo, que se entiende que va de incremento de la mano del IPC, de la mano de la inflación, de la mano de un montón de datos, pero
que este 23% de una u otra forma implica devolverle dignidad a esos trabajadores, además de dinamizar el consumo. Se justifica que es bueno porque la gente entre más plata tenga en el bolsillo, pues se supone que más gasta o más ahorra en algunos casos. Y finalmente está la reducción de la brecha social. Pues en un país tan desigual, un 23% es históricamente el incremento más alto en los últimos años, aunque venimos de un gobierno que ciertamente viene incrementando los porcentajes de salario mínimo y con todo y amenazas que nos plantean sobre desempleo, sobre pérdida de un montón de panoramas apocalípticos que nos plantean, hasta ahora nada de eso ha pasado porque no necesariamente el incremento del sueldo o del salario mínimo debería afectar, por ejemplo, la canasta familiar. No debería, porque tiene otros factores de por medio, como por ejemplo el dólar, bueno, un montón más de los cuales ya vamos a hablar. Por otro lado, para cerrar con la otra parte de la historia, está el susto justamente el incremento en varios precios porque hay varios productos que están indexados justamente al incremento del salario mínimo. Dentro de esos, por ejemplo, los costos de la educación. Y uno de los grandes críticos ha sido el sector justamente de los colegios y las universidades, particularmente las privadas que indican que están en grave riesgo, ¿por qué no?, de cerrar, pues tienen que asumir incrementos que no esperaban para la parte administrativa y profesorado. Y los colegios pues dicen más o menos lo mismo, en que pueden estar cerrando porque los incrementos no estaban pensados para colegios que no cuentan con la capacidad a cobrar pensiones muy chiquiticas. Y finalmente, ahora sí, ya para cerrar con el tercer punto, no ha pasado un mes, no hemos tenido 2 quincenas con el incremento, pero ya tiene unas demandas encima que buscan pues que echen para atrás eso, que lo quiten básicamente porque dicen que el presidente Petro se saltó varias instancias legales a la hora de firmar ese decretazo. Entonces, ¿cómo la ven? Para muchos es bueno, para otros es malo. ¿Ustedes qué opinan? Último punto. Para los que opinan que es malo es porque impulsa la informalidad en un país que de por sí ya es bien informal. Pues no sé, a mí me parece un poco irrisorio, me parece un poco hipócrita ahorita dándole un poco paso a Pablo con el salario y los congresistas, porque entonces hay una afirmación de Efraín Cepeda, y perdón por yo adelantarme un poco, que dice, es que nosotros no podemos vivir con 32 millones. Pero entonces los colombianos sí tienen que vivir con un sueldo de 1 millón de pesos porque ellos quieren, pero le suben un salario a 2 millones y lo primero que hacemos es pegar el grito en el cielo porque se va a subir, que porque se va a subir el arriendo. Me parecía un poco, por ejemplo, lógico acá que estábamos mirando prácticamente porque un amigo compró apartamento que lo quería arrendar. ¿En cuánto están los arriendos? En Bosa, por ejemplo, ¿cuánto están los arriendos en Castilla? ¿En cuánto está? Y un arriendo está en 1.500.000, 1.200.000, 1.000.000, cuando el salario mínimo en el momento está en 1.500.000. Y esto si es una madre cabeza de hogar, tienes que irte a vivir a Soacha, tienes que irte a vivir a Usme para poder tener una vida entre comillas digna, para poder darle una estabilidad a tu familia, porque el arriendo te copa más del 50% de tu salario. Entonces, ¿dónde está la administración y tienes que pagar? ¿Dónde están los servicios? ¿Dónde está el mercado? Y si tienes que comprar, tienes hijos útiles escolares. Entonces, pero ahí entonces el salario está demasiadamente alto. Me parece raro. Chicos, Paulo. Bueno, hay dos cuestiones bastante polémicas que a mí me generan el aumento del salario mínimo. Una en la que dio Doni justamente fue el tema del cierre. Es una frase que escuchó uno. Ya vamos a volver a empezar a escuchar, de hecho, esa frase que es el cierre de las brechas sociales. Obviamente porque esta medida impacta grandemente a las personas que se encuentran en informalidad, a las personas que también están accediendo a ese primer trabajo, por ejemplo, a las personas que también están en instituciones como el SENA, a las personas que de una u otra forma han buscado encontrar ese medio y ese modo para poder mejorar su calidad de vida. ¿Qué pasa? Y esto es como en el efecto de bola de nieve. Hay una página muy chévere que durante este inicio de año estaba viendo harto y se llama Trading Economics. Se lo voy a dejar ahí, no es publicidad. El salario mínimo en este momento está en 2 millones cerrados, ¿no? Sumando auxilio de transporte y todo, 2 millones cerrados. Pero con conflictos y las elecciones, lo que se estima para 2028 es que el salario apenas suba 100.000 pesos de aquí a allá.
Es decir, que puede ser que también haya como una pausa en la economía y de pronto no tengamos también eso que quiere decir que también la inflación obviamente puede estar sujeta a una estabilización, como muchos la llaman, y que para el 2028 pues estemos hablando de que el salario mínimo en Colombia esté en 2.100.000 pesos. ¿Qué me preocupa un poco a mí? Y yo se lo manifesté a Juanita, el tema de los profesionales. Porque, bueno, por un lado estamos cerrando las brechas y está genial. Obviamente yo no quiero decir acá que estamos en contra de eso, ni mucho menos, porque obviamente pues un mejor salario pues significa más a la persona y obviamente mejora sus condiciones y calidad de vida. Pero entonces acá la cuestión y el nuevo debate que se abre es cuál va a ser la cualificación o la cuantificación para un salario de una persona profesional que termina su carrera universitaria y que obviamente pueda tener una diferencia similar o menor, sabiendo pues obviamente la sobreexplotación laboral que en muchos casos hay en este país, la condición y la cantidad de requisitos que se piden y cómo esto también va a tener que en algún momento o generar una convalidación o va a generar una salida de colombianos al extranjero porque pues finalmente acá no se paga bien y porque en cierto punto está romantizado creer que obviamente ciertos valores o ciertas ganancias mensuales pues debería ser lo mínimo cuando pues hay un montón de situaciones acá como la estratificación y los aumentos. Y dos, hay que estar muy atentos también a todos estos aumentos que se van a generar en este año, aunque la gasolina baja, ¿no? 300 pesos. Pero vamos a ver entonces cómo de una u otra forma las mismas empresas, los mismos productores o diversos servicios pues pueden estar subiendo a raíz de que, bueno, ya está ganando 2 millones, pues venga para acá y pues ahí es donde volvemos a quedar como en esa meseta, bueno, pues cuánto de eso puede ahorrar el colombiano de a pie porque pues termina siendo asfixiado a punta de los aumentos por el IPC y por las variaciones anuales que se suelen presentar en el país. Hay como un poco de todo para seguir analizando de verdad. Es verdad, vale. Yo siento que es un tema muy extenso, pero me gusta porque Pablo le dio el punto y es el tema de la informalidad. Yo estaba analizando un poco eso, pero con la reforma laboral siento que se estabiliza un poco. Obviamente no cubre en su totalidad los vacíos y a todas las personas, pero hay ciertos cubrimientos en sentido de, por ejemplo, a madres cabeza de hogar. No recuerdo si también a personas que trabajan en aplicaciones como Didi. Y hay una importante que me parece muy necesario y es el tema del jornal agropecuario que no se metió en la reforma laboral, pero que se supone que este año sí o sí debe haber un proyecto de ley únicamente centrado en eso. Entonces siento que estabiliza un poco, pero sí da mucho de qué hablar y sería muy bueno tener acá un profesional de economía para poder hablar desde todas las variables. Súper, súper, me encanta, lo vamos a decir. Vamos a ver si traemos a un invitado que nos explique un poco más los pros y los contras, porque yo estoy viendo al grupo Éxito, por ejemplo, al líder y decía como, a mí no me parece que la subida del aumento sea algo malo, por ejemplo, y sí sería bueno entender un poco desde todos los puntos de vista que acá el que se haya subido el salario de esta manera desproporcional y también pienso igual que Paola, debería haber una tabla justa para los profesionales, es decir, como hay un salario mínimo, sí un salario también mínimo para un profesional que se titula, porque no es justo que una persona que se titule gane lo mismo que un bachiller y pues entonces para qué estudiamos, ¿no? Bueno, vámonos y pasemos con el siguiente, que es por los mismos lados del salario, y es el salario de los congresistas, que siento a mi personal parecer una muy buena jugada. Paolo, ¿qué pasó con ese salario? Paola, no tienes sonido. Así chicos, ahora sí, ahora sí. Bueno, estamos a 40 días de las elecciones, un poco más, un poco menos, y por fin se habla de un salario de los congresistas, ¿no? Una medida, podríamos decir aquí, impopular, pero eficiente, no ineficiente. Esta sí fue eficiente, y hay muchos que están ladrando, otros que están llorando, pero también esto no solamente toca a los congresistas. Me encontré con un artículo muy chévere de ámbito jurídico que habla de que también puede afectar a procuradores, fiscales, jueces y magistrados, ya que no hacen su trabajo bien porque se la pasan dejando criminales en la calle por vencimiento de términos, pues por lo menos ahí tocándoles el bolsillo a ver si se ponen en cintura.
mencionar que justamente pues este decreto en qué se basa. Entonces, eliminar esa prima de servicio, hay estimaciones que hablan muy claras sobre un valor que podría estar rondando, le podría estar costando al gobierno nacional 7.8 millones de pesos en el año 2013 y alrededor de este presente actual, $3.670 mensuales, que estamos traduciendo al peso colombiano a 16 millones de pesos por senador, por congresista. Decreto que se llama 0030 del 2026 y que obviamente pues ha tenido tanto críticas como aplausos, porque esta medida prácticamente también en algún momento fue mencionada por la bancada de oposición hace 20 años, en la cual pues justamente el presidente Petro se encontraba y empezó a tener como sus primeros pinitos, sus primeros pasos. ¿Qué también podemos mencionar de esta situación? Obviamente pues por ejemplo, la senadora Angélica Lozano mencionaba que esta medida pues responde a una lucha de años para reducir salarios excesivos, pero también recuerdo muy bien que el presidente del Senado, y también Vale lo mencionaba, por otro lado, indican que esto es un castigo político, una estrategia del gobierno para presionar a las bancadas. Muchas cuestiones, recordemos que hay propuestas a lo largo de la historia que buscaban que el salario de los congresistas quedara limitado a 20 salarios mínimos, obviamente pues recortando también esquemas de seguridad, viáticos y demás, que fuera como lo que decía Juanito ahorita una tabla, pero también hay que recordar que esto también tiene un impacto fiscal. ¿Y cuál es ese impacto fiscal? Pues que el ahorro estimado, si esto llega o sea, esto tiene su continuidad, sería de 56.000 millones de pesos al año dentro del presupuesto nacional, recordando que el presidente pues argumentó que se necesitaban de una u otra forma hacer algunos recortes en este momento. Así que esta medida pues va a entrar en vigencia en esta legislatura para los nuevos, para los que ya arrancan, y el salario pues en esta prima está oscilando entre los 12 millones y los 16.9 millones de pesos en cuanto a la reducción de la prima, que vendría siendo, ya con el dato final, el 30% del salario total legislativo. O sea, es una tajada enorme, enorme, Grande. enorme, enorme. Es que yo quiero decir rápido, Dani, antes de darte el paso. El salario básico de los congresistas es 12.500.000 y tiene un bono adicional superior de gastos de representación de 22.100.000. Eso le da un total de 34.600.000. A eso súmele el bono que le quitaron, la prima que le quitaron, que era mensual, de 16 millones de pesos. Entonces yo digo, si tu salario es de 12 millones y tus gastos son de 22, o sea, está supremamente desproporcional, pero desproporcional. Y aún así, con todo que les hagan esa rebajota, estarían recibiendo 22.501.675 pesos para 2026. Y hay quien dice que, como por ahí lo mencionaron, no, es un senador, debido a sus responsabilidades, está mal remunerado, siente el señor. Ahora, no hay que olvidar, y así lo siento yo, que esas 16, 17 millones fue un regalazo. Y casi un chantaje porque fue en la época de Santos, en De medio del forma, proceso de paz, que se les dio ese regalito, supuestamente para manutención. Ahora, dicen que es para temas de movilidad, cuando vienen a Bogotá, porque ellos viven lejos, para instalarse en el apartamento. Y entonces usted dice, hágame el favor a propósito del salario mínimo, ¿de quién vive hasta este año con menos de 2 millones de pesos, pagando arriendo, pagando colegio, pagando comida? Y usted me está diciendo que necesita además de, hasta antes del decreto, 32.877.000 para poder vivir tranquilo. Yo lo pongo en tela de juicio. La gente lo critica a Petro porque sumaba el salario mínimo y a la gasolina, sacó como su trío, ¿no? Sacó su trío de póker, lo digo claro, de póker, pero venimos de 3 años donde le dicen no a casi todo, algunas cosas debatiéndose, algunas cosas simplemente levantándose y dejándole viendo un chispero, que dentro de todo para los que apoyan a Petro dicen es válido que juegue sus cartas a 7 meses. Y además también es culpa de la derecha y del centro porque hasta aquí, además de hablar de Petro, pues no están tirando ideas. La gente ya no les copia tanto al tema de Venezuela y yo
me enfatizo mucho en eso, no hay comparación porque es todo un cúmulo de errores, no solamente Chávez, sino antes de Chávez ya pasaban cosas, con Chávez se puso más denso, malos castigos afuera, Colombia, al que le guste mal o bien por Petro o no, la economía fluye, el dólar está bajito, lo que permite que suba ese salario sin que la inflación nos mate. Es que es un cúmulo de cosas, ¿no? Que le funcionan al hombre y que las está usando a mesecitos, pues, de las elecciones políticas, pero yo veo muy bueno esto. Ahora, hay por ahí un datazo que escuché en la emisora Blue Radio, y es que siento que es importante que todos los colombianos lo miremos, y es que aunque la presa fácil siempre es el Congreso porque son las caras visibles por los que nosotros votamos, detrás de ellos hay montones de personas que ganan más plata con el incremento del salario mínimo más los bonos, como por ejemplo Saúl Cruz, que es el subsecretario del Senado, que se está metiendo al bolsillo 98 millones de pesos de 135 que le pagan en realidad menos deducciones, 98 millones de pesos, muchachas, es el subsecretario, ni siquiera es el jefe. El tema de cómo pagan los salarios en Colombia, hombre, estamos más jodidos que estudiantes con el ICETEX, ¿sí me entiende? Claro. De hecho, hay otra cosa que ver porque, bueno, Pablo lo mencionaba, pero sí toca como analizarlo con lupa porque está la ley cuarta de 1992 que le da prima a magistrados y funcionarios que pertenecientes a entidades de control, más no a los congresistas, y se supone que esta busca igualar el salario de los congresistas. Pero luego, pues en el 2013 va con el decreto 2170 que sí le da la prima a los congresistas. Entonces, siento que sí puede haber un desequilibrio, tocaría mirar también cómo están las primas y los salarios de los funcionarios de entidades de control, de los magistrados y demás, porque puede haber un desequilibrio y solamente quitarle a los congresistas, pues no. O sea, tiene que ser igualitario y quitárselo a otros también que estén ganando mucho más. Claro, y yo Claro, lo que entiendo que dice Donny. y Ah, no, debería no, ser muy bonita, pero claro, tiene que ser así porque es que así mismo cuando ellos se suman el sueldo, cuando el Congreso lo hace, ¿no? Que el salario mínimo y todos de ahí para arriba ganan, aquí mismo tienen que aceptar que pierden. Lo decía, por ejemplo, el ex magistrado del Consejo del Estado, se llama Gustavo Gómez Aranguren, en una entrevista, él dice, es que los congresistas tienen que entender, y en general los empleados públicos, que no son derechos adquiridos como tal garantizados por los que sí o sí va a poder pelear. Entonces tienen que aceptar que así como por agua viene, por agua por se va. agua se va. Y ustedes decían lo de los profesionales, por ejemplo, que dependiendo de, ¿no? La profesión, grado, todo el tema, si no gane. Yo plantearía para los servidores públicos porque se supone que esos sueldos tan grandes es para poder equipararlos con el sector privado y que para las personas que se quieran meter, pues valga la pena meterse en el sector público y por eso buscan mentes, ¿no? Pues los inteligentes. Ay, nadie quiere a Homero Simpson en el Congreso. Pero en lugar de eso nos encontramos unos Burns bien abejas para los negocios que se hacen ricos con la plata pública y no presentan ningún proyecto. Y creo que eso es lo que se ha normalizado, que en Colombia saquen muchas leyes en papel, unas intenciones bacanísimas, pero que en el proceso no hacen nada y aún así seguimos pues teniendo ese desangradero de plata tan macho. Primas por antigüedad, hablan de bonificaciones como si fuera una empresa que produce algo. ¿Sí me entiende? Ese es el problema. Entonces, yo sí plantearía que el que quiera servicio público lo haga más, aunque no sirva, gane mucha plata, perdón, que lo haga más por voluntad, porque es que no es para hacerse rico con la plata. No, es que a mí me parece un poco irrisorio, la verdad, ni que sean, o sea, ellos, el Congreso de la República, más que otros entes, vámonos y concentrémonos en el tema del Congreso, son los que aprueban las leyes, son los que dicen si va o no va. O sea, el presidente de la República de nuestra democracia actúa más como un personero, o sea, yo tengo unas propuestas, yo las presento, ¿sí? Pero no quiere decir que porque las presentes se aprueban, no pasa por un Congreso que tiene un Senado y tiene una Cámara de Representantes que a la final son los que avalan las reglas para que pasen en Colombia, ¿cierto? Y nuestros queridos congresistas dicen, es que a mí no me parece justo, o sea, no me parece bien que tú ganes 2 millones de pesos en este caso porque estás ganando mucha plata, pero a mí sí me parece lógico que yo me gane 52 millones de pesos y que si a mí me bajan, entonces es que yo no puedo ir con 34 o 36 millones, que es lo que le queda. Yo digo, ¿dónde está realmente tu como tu exactitud? Prácticamente me estás diciendo una cosa y luego terminas haciendo otra. ¿Qué me parece cool?
me parece cool que aparte, es que miren, a mí Petro me parece muy pilo. Según la Constitución Política dice que si el Congreso de la República no le aprueba la reforma tributaria, que es el presupuesto para el siguiente año, le tienen que dar el mismo presupuesto que le dieron el año pasado, es decir, el mismo año, es decir, el presupuesto del 2025 es el presupuesto con el que jugaría el 2026. Eso quiere decir que igual el presidente tiene el derecho, la facultad de mirar qué costos puede acortar pues para tener financiamiento para sus proyectos, porque como el Congreso no le aprobó, entonces él tiene como el derecho de mirar qué acorta. Entonces, claro, él esperó su reforma tributaria, se dio cuenta que no fue así y a principios de año dijo, vean que yo les puedo quitar a ustedes esta prima, y ¡paz! Se las quitó. No pueden pelear porque estamos en época electoral. El que pelee, chao. O sea, esta es una medida muy popular porque mucha gente, según lo dijo esta Lozano, se han presentado casi 20 solicitudes para que se les baje el salario a los congresistas. 20 propuestas, las cuales se cayeron en el Senado porque no pasaron. Se hizo hasta una consulta anticorrupción para bajar el salario a los congresistas y no pasó. Y de decretazos viene Gustavo Petro y les dice, esto no me parece, esto va en contra de la equidad, esto va en contra, esto ya no aplica, así que chao, se las quita y puede ir a pelear a los Olivos. Y les deja una cerecita en el pastel que me gusta más. Pablo decía, puede que se estime que de aquí al 2028 se suba solamente 100,000 pesos de salario mínimo. Yo pienso totalmente lo contrario, porque Petro dejó ajustado. Ustedes sabían, el salario de los congresistas como que se reunían y decían cuánto iba a subir el salario en el año, ¿cierto? Ahora quedó ajustado al incremento del salario mínimo. Si el incremento del salario mínimo sube el 1%, pues el salario de los congresistas sube el 1%. Y no creo que a ellos les convenga que un salario suba el 1%. Igual y eso es una estrategia mala, ¿no? Pues pienso yo, porque sobre esa base yo preferiría, decía Claudia López, creo que era ella la que decía, el salario de los congresistas debería tener un tope máximo, independientemente del salario mínimo. ¿Por qué? Porque es un cargo público, porque ganan con plata erario público. Entonces ellos no deberían tener como esa chance de estar subiéndose cada tanto independientemente del salario mínimo. ¿Por qué? Porque el salario o los incrementos son exclusivamente para las personas que ganan un salario mínimo. ¿Sí o no? Debería funcionar así. Políticamente, efectivamente, sí me sumo con Juanita. Nadie va a hablar mal de esto. Nadie se va a arriesgar tampoco a nunca a legislar en causa propia, de hecho. Entonces va a ser algo equilibrado y bueno para la gente. Yo tampoco creo que sean 100,000 pesos. Y dependiendo de cómo se mueva la economía, pues va a ser buenísimo en general para los trabajadores como la equidad. Oiga, no quería irme sin decir, impulsar. Se me fue la paloma, lo que pasa en Vivola. Por favor, joven Valentina, se me fue la paloma. Valeria, por Valeria, favor. vea. Bueno, no importa. Bueno, yo siento que quizá puede que estén entre la espada y la pared, porque como es un decreto, más adelante con el siguiente gobierno puede que se tumbe esto. Pero si se tumba, claramente la gente estaría como así, que van a tumbar esto, como así que le van a volver a dar la prima, como así que está pasando esto. Y yo siento que igual es necesario y siento que sí se pensó ante la crisis económica que hay. Entonces se le subió el salario mínimo, por eso le quitó la prima de los congresistas. Entonces ahí va como otra vez equilibrando y no sé, quizá también esté mal que algunos congresistas digan como no, pero como así que se me quitó esto, que yo no sé qué, porque igual, como tú decías, Juanita, hay una base de salario y otro que es de representación legal. Entonces ahí pues ya tienen con qué sobrevivir y ni siquiera con qué sobrevivir. Eso es muchísimo más de lo que una persona, hasta un profesional gana. Entonces siento que pedir más ya es mucho, o sea, ya... 22.500.000, claro, usted le alcanza para pagar. ¿Cuántos días se quedarán aquí? No No, sé. 30, perdóname, Donita, 34, ¿cierto? está entre 34 y 36 millones que les va a quedar.
Con el descuento, pues yo estoy viendo acá, por ejemplo, 2026 No, más ahí mira, el salario básico son 12 millones. sí, 12 millones 22 millones 691. de gastos de representación son 34 millones. Y antes tenían la prima de 16 millones que sumaba los 52 millones que estaban ganando. Quitándole la prima queda en 34 a 36 millones. A 2025 es lo que estoy viendo. Yo creo que a 2026 les va a caer sobre 22 millones. Es lo que estoy viendo aquí. Y una base de liquidación total de 35 millones menos la prima. O sea, en realidad serían asignación básica de 12 millones 691 más los gastos de representación que están sobre los 22 millones y medio. Ahí sumaría los 35 menos los aportes de salud, pensión, toda la vaina. 22 millones 500. Ahí me confirman. Mientras tanto, es lo que veo, sí, es lo que veo. Igual, pues, sigue siendo un jurgo de plata, a propósito de lo que estaba diciendo. Pues eso le alcanza para un mes, 2 meses de arriendo, tranquilamente, ¿cierto? Entonces, una invitación total a revisar a las personas que ganan más dentro del Estado. Porque yo ya vi los primeros magistrados que por ahí están diciendo, como el congresista, que eso es atentar contra sus derechos porque ya tienen como un estilo de vida, como una calidad de vida, y que quitarle plata es afectar a ellos y a su familia. Entonces, pues hay que analizar cómo está distribuida la plata pública, los contratos, demás, los funcionarios que sobran. Perdóname, pero hay mucha burocracia en el país y todo ese tipo de cositas es lo que hay que mirar. Lo del Congreso es un lindo brochazo de satisfacción para todos los que siempre hemos pensado que ganan mucho sin hacer nada. Pero detrás de ellos, como es tu secretario, tengo que decirlo, no se nos puede olvidar, Saúl Cruz. Saúl Cruz. Ese señor no puede seguir estando ahí. Y a quien no lo tenga referenciado, es el señor que supuestamente un camarógrafo de Noticias Uno le pegó. No sé si lo tienen presente. Que lo demandó incluso, que supuestamente le había pegado con la cámara, eso hizo todo un show. Sí, ya sé quién Resulta, es. sí, lo tienes en cuenta. Él, por ejemplo, es el hermano de un ex militar que en la época de Ordóñez tenía carros, tenía agentes de escoltas haciéndole mercado, llevando a la familia, cambiando bombillos. O sea, es todo un círculo de mañosos que es lo que hay que revisar. Es como el mal estudiante del colegio. Todos pasan con 9 y arrastran al de 3.5 que va como haciéndose el pendejito. Aquí está Saúl Cruz. Es ese tipo de muñecos que por antigüedad ganan tanta plata a los que hay que caerles duro, hijo de madre. Es que hagamos una operación matemática simple ya para terminar. Y es que son 296 congresistas. 296 congresistas. Por esos 16.914.540 que son casi 17 millones de pesos que se le estaba dando en esa prima, el gobierno mensualmente se está ahorrando 5.000 millones de pesos. Es muchísima plata, o sea, ¿que dónde está la plata? Ahí está el dinero, o sea, es muchísima plata lo cual se está dando a gente que ni siquiera va a plenarias, a gente que ni siquiera vota, a gente que prefiere dejar que se acabe por quórum y no votar por justificación o por tema, por No ejemplo, tienen la las reforma. condiciones. Exactamente, Perdóname. O sea, un entonces, youtuber que no desmerece, pero no puede ganar de entrada 35 millones de pesos, sin ningún logro detrás. pues sí, me parece un logro interesante que se les baje el salario, pero también sería chévere pensar en un tope para ellos. Bueno, teníamos el tema de las encuestas, señores y señores, pero por tiempo yo veo que hoy no se pudo. Así que los invitamos el día de mañana a las 8 de la noche para que hablemos de este tema, de esta encuesta que sacó el CNE y Cambio, la revista Cambio, en el cual pues habla de esas figuras. Y mientras tanto, cuéntenos usted por quién votaría, cuál es su personaje, con quién se queda, con quién de todos esos 20.000 candidatos que hay, porque somos una democracia cero payaso, porque realmente es mucha gente. Vale, Doni, ¿algo para cerrar? Bueno, quedó mucho por hablar porque también está pasando lo de María Fernanda Cabal y su supuesta escisión al Centro Democrático y quizá eventual candidatura presidencial. Pero bueno, nada, nos vemos mañana a las 8 de la noche y muy atentos porque queda muchísimo de qué hablar, mucha información. Porque sí, Doni. esas encuestas están bonitas, buenas, sabrosas, jugosas para tratarlas en la noche. En un ratico conversar cómo han cambiado los porcentajes que se está tratando de meter por ahí. Y
sin lugar a dudas, hablar del que posiblemente va a ser el ganador. Iván Cepeda, que sigue dominando en todas las... Así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok como venga y le cuento punto p. Venga y le cuento punto p. Y en Suba al Aire estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok como Suba al Aire 88.4. Así que no se pierdan, estamos súper atentos, van a ver muchas cosas y pues también opine usted qué opina de lo que decimos por acá. Así que gracias a todos y chao, chao.